El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. Tome su lugar. ¿No ha escuchado usted este término que dicen todos somos hermanos? La verdad que no. La Biblia no dice eso. Dios llama hermanos a los que se santifican. El que tenga oídos para oír. ¿A quiénes llama Dios hermanos? A los que se santifican. ¿Cómo nos llaman los católicos? Hermanos separados. La Biblia no habla de hermanos separados. Número uno, los hermanos no viven en separación. Los hermanos deben de vivir en unidad. Los hermanos deben de vivir en amor. Pero ahorita estamos hablando de santificación. Que Dios llama a los que se santifican, Dios los llama hermanos. ¿Cuántos tienen oídos? Porque hemos crecido con ese conocimiento vasto y pleno de que Dios es santo, Dios es 3 veces santo, pero luego aplicándolo para nosotros, oh, no, mira, eso de santo nada más es para los sacerdotes y para los pastores. Dios sabe que yo nada más soy un miembro. Eso dice la palabra de Dios, que los miembros son exclusados y los obispos son los únicos, o los sacerdotes son los únicos, los líderes son los únicos. Todo aquel que se santifica, Dios lo llama ¿qué? Hermano. El deber de la santificación, la obligación de la santificación es para todo aquel que tenga el deseo, el anhelo de un día estar donde Dios está, en el lugar más seguro, en el lugar más precioso, más glorioso de todo el universo. Porque sin santidad, esto quiere decir que la santidad sí es más importante de lo que nos imaginamos. Tan importante como la regeneración, tan importante como el nuevo nacimiento, tan importante como la justificación. ¿Los tienen oídos? En otras palabras, santificación también es ese resultado de esa unión que tenemos nosotros con Jesucristo, que solamente esa fe verdadera puede traer a un cristiano. Diga conmigo, fe verdadera. Juan 15:5. ¿Lo tenemos?
Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Este lleva ¿qué? Mucho fruto. Presta atención. Toda rama que no lleva fruto, mi amado hermano, no tiene la vida de Dios. ¿Quiere que se lo explique más claro? Si usted quiere discernir si Dios está con usted, ¿cuál es el diagnóstico? Si está produciendo frutos, entonces usted tiene la vida de Dios. Dios está así con usted y usted está así con Dios. Usted permanece así con Dios y Dios permanece así con usted. Recuerdo cuando mi padre en su ranchito tenía bastantes palos de coco y él echaba sal a esos cocos, a la copa del árbol. Y dice, ¿para qué? ¿Para que salgan más salados? Me da cuenta también que a los árboles les echaba abono. Y ese abono les daba ¿qué? Fortalecimiento. Les daba fuerza a esos árboles. Y aquí la palabra de Dios dice que Dios es la vid, como quien dice el tronco. Nosotros somos las ramas. Y es tan lógico. Si esa rama no está pegada a la vid, si no permanece a la vid, esa rama por sí sola no puede ¿qué? Subsistir, porque ¿quién es vida? Dios. Entonces, presta atención, yo no puedo producir frutos por mí mismo. Porque si yo pudiera producir frutos por mí mismo, entonces el mundo no necesitaría de Dios. Entonces el mundo podría producir frutos, mi amado hermano, de justicia, frutos como los que habla la palabra de Dios, los frutos del Espíritu. Amén. Por eso es que el mundo, aunque lo tenga todo, aunque se llene lo que se llene, usted lo va a ver miserable, usted lo va a ver vacío, usted lo va a ver con deseo de morirse, usted lo va a ver sin deseo de vivir y amanecer el siguiente día. Porque son ramas ¿qué? Secas. Entonces el cristiano viene al Señor y comete ese error también. Porque piensa que el todo es haber habido confesado a Jesús como su Salvador y hasta ahí terminó todo. Mientras nosotros, desde que hicimos eso es apenas los primeros pasos. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Cómo dijo Jesús? Sé fiel hasta el fin de semana. Sé fiel hasta el fin de año. Sé fiel hasta los 40 años de tu vida nada más. Sé fiel hasta ¿cuándo? Hasta la muerte. ¿Cómo alguien se da cuenta si Dios está con él o no? Muy fácil, por los frutos. Si esos frutos son frutos de arrepentimiento, de una nueva criatura, de un nuevo nacimiento, si esos frutos son los que se están manifestando, entonces verdaderamente ese es el mejor testimonio de un hijo de Dios. Y a su nombre. Lo demás, hermano, es pura fanfarria. Lo demás puede ir de lo mejor vestido, vestida a cierto lugar, a cierta iglesia, a cierta reunión, pero si los frutos lo delatan,
ahí uno se da cuenta si es de Dios o no es de Dios, si está pegado a Dios o no está pegado a Dios, si es una rama que ya estuvo un tiempo ahí, pero después se soltó. Entonces va a empezar a producir ¿qué? Frutos no de vida, sino frutos de ¿qué? De muerte. ¿Cuáles son esos frutos de muerte? Los mismos que produce el mundo. Enojo, envidia, odio, rechazo, todo lo que va en contra de Dios. ¿Los tienen oídos? Toda fe de cada ser humano que no tenga una influencia de santidad en la vida de uno, en el carácter de uno, es una fe igual como la fe de los demonios. ¿Ustedes creen que los demonios no creen en Jesús? La Biblia dice que creen y tiemblan. Si creen, quiere decir que tienen ¿qué? Tienen fe. ¿Fe de qué? Que Él es el poderoso. ¿Fe de qué? Que Él es el mero mero. ¿Fe de qué? Que no hay nadie como Él. Si esa fe que tú tienes no produce en tu vida un estado de santificación para tu propio ser, para tu propia vida, tu carácter, para tu corazón, si no produce ese, es una fe al igual que la fe de los demonios, que no tiene nada que ver con Dios. Hermano, ¿y usted cree? Yo creo en Cristo, hermano. Pero ¿qué está produciendo esa fe en esa persona? Si está produciendo los frutos del Espíritu, entonces esa es una fe que está pegada a Dios. Esa es una fe, mi amado hermano, que verdaderamente está tocando, mi amado hermano, el trono de Dios. Pero si es una fe que no está produciendo, mi amado hermano, no está influenciando su vida, apartarse del mundo, apartarse de lo malo, apartarse del pecado para santificarse, es una fe igual como la del mundo. El mundo cree en Dios, en general, no en la mayoría, pero en lo general. El mundo cree en su mayoría que Jesús murió por los pecados, ¿cierto o no es cierto? Pero ¿a dónde lo ha llevado esa fe? A nada. A nada. ¿Cuántos tienen oídos? Entonces, la santificación es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. En otras palabras, esa fe sin esa influencia en nuestra vida para la santificación es una fe muerta. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Por qué? Porque es una fe que está funcionando, actuando por sí sola, ya no con el Señor, ya no como un regalo de Dios, porque la fe se nos ha sido dada ¿de parte de quién? De parte de Dios. Y si se nos ha sido dada de parte de Dios, esa fe debe de producir en nosotros ¿qué? Esa búsqueda, ese anhelo intenso de ¿qué? De agradar a Dios y no al mundo. Pero si esa fe no está produciendo eso en nosotros, tengamos cuidado, porque puede ser que sea de aquellas ramas viejas que encontraste allá en el campo cuando ibas a buscar leña. Y así hay un montón de gente hoy cantando, gritando, alabando, pero esa fe que tienen no está produciendo nada en sus vidas. Ya tienen 2 años enojados con su patrón y siguen enojados con su patrón. Dígame, ¿qué fe es esa? ¿Ah? En la noche le alabo y en la mañana estoy peleando con el patrón. ¿No dijo Jesús que con Él, a través de Él, si estás con Él, si Él es la vid y nosotros estamos como rama,
agarradas a la vid y nos sostenemos de la vid, recibimos la savia, recibimos la vida, mi amado hermano, de Dios. Quiere decir que tenemos la capacidad de vivir como Jesús vivió en esta tierra. Si no, no hubiera dicho Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde. Él no va a pedir algo que Él sabe que nosotros no podemos, pero Él sabe que sí lo podemos. Porque es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. La santificación es un efecto de Jesucristo a través del Espíritu Santo por la palabra que nosotros recibimos. Cuando reconocemos que estamos bañados de pecados y decidimos reconocer a Jesucristo y viene su sangre, ¿y qué? Y nos limpia. Luego, ¿quién entra en nuestra vida? El Espíritu, ¿qué? Santo, y nos santifica. Y luego el proceso de santificación continúa a través de la palabra. No termina, ese es el último día de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene un carro nuevo, del año, ¿usted quiere que cada día se le ensucie o siempre mantenerlo limpio como se lo dieron de nuevo? Así puso Dios al ser humano en esta tierra. Lo puso limpio, brand new. Diga conmigo, brand new. Follow me. Dios puso al hombre nuevecito. No lo sacó de un yonque, mi hermano. Te puso puro. Te puso sin mancha. Te puso sin arrugas. Te puso inocente. Cuerpo grandote de adulto y inocente como un bebé. Y a su nombre. Y esa es la iglesia que va a regresar de vuelta a ver el rostro del Señor y a vivir con Él por siempre y para siempre. Una iglesia, dice, sin mancha y sin arruga. Sinceramente le digo, yo estuve por 8 o 10 años en congreso internacional, mundial, congreso. Nunca dieron un congreso de santificación. Solo congreso de expansión, congreso de esto, congreso del otro. Y todo es para inflar nuestro ego, hacernos creer grandezas cuando Dios nos quiere más pequeño en esta tierra. Y lo más importante, la verdadera comida, no nos la daban. En serio, hermano. Lleguemos de eso. Se creen mejor que Jesús cobrándote barbaridades de dinero antes de que entres. Y no es por el dinero que uno pagó, sino es cuántos se quedaron afuera porque eran pobres y nunca pudieron entrar a estos lugares. Y a su nombre. Por eso mejor hagamos la del apóstol Pablo. Señor, instrúyenos como instruiste a Pablo. Todo lo que yo os he dado, dijo Pablo, ¿lo he recibido de quién? Del Señor. Todo aquel hombre, toda aquella persona que tiene verdaderamente esperanza en Jesús va a buscar de su propio corazón, de su propio ser, purificarse a sí mismo, así como Jesucristo mismo es puro. Vamos a Santiago 2:17, por favor. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo.
Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Si tú dices, creo en Dios, Él es mi Dios, tienes esa fe, de lo que tú estás diciendo, tiene que producirse ¿qué? Frutos, obras. Si tú dices, yo tengo a Dios, entonces Dios es santo, se tiene que ver la santidad en ti. ¿O qué Dios tiene? ¿El Dios medio sucio? ¿O el Dios santo? Él dijo, sed santo porque yo soy ¿qué? Santo. Ese es el gran problema que tiene la religión hoy en día en el mundo entero. Que proclaman días de los santos, pero no piden a sus feligreses a que sean ¿qué? Santos. Y les hace creer que esa galleta metida en la boca los va a hacer santos. Y lo único que los hace es condenarlos más. Porque el que come, dice, el cuerpo del Señor Jesús sin discernir, dice, juicio está comiendo. Eso dice la palabra del Señor. Por eso es que usted ve familias enteras, completas, ciudades completas, aldeas completas en maldiciones. El abuelo terminó igual, el hijo igual, el nieto igual, el bisnieto igual. Una de situaciones de maldiciones, que las maldiciones siguen a los que se apartan del Señor. Las maldiciones siguen, mi amado hermano, a los que aborrecen a Dios y a su palabra. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, dice la palabra, no hay más condenación. Aleluya, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y a su nombre. Tito 1:1, por favor. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conforme a la fe de ¿quién? De los hijos de Dios. Vamos a Gálatas 5:6, por favor. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es santificación entonces? Ese trabajo interno que obra solamente alguien llamado Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Cuando alguien, mi amado hermano, reconoce que no es por nuestras obras, sino solamente por Él. Santificación también santificación también es el resultado
o la consecuencia de la regeneración. Diga conmigo, el resultado o consecuencia de la regeneración. Cuando usted ve que en alguien se está produciendo un hombre nuevo, usted se está dando cuenta que esa persona se está produciendo el efecto de la santificación en su vida. Cuando usted está viendo que esa persona le rindió su vida al Señor Jesús y ya el siguiente día ya no lo ve usted con el cigarro, ese es, dice, es el resultado o la consecuencia de una persona regenerada en Cristo. A eso se le llama santificación. Ese es el efecto de Jesús en la vida de alguien. La santificación. No se ve, pero uno mismo se da cuenta. ¿Cuántos tienen oídos? La santificación no se mira, pero la santificación sí que produce frutos. Y a su nombre. Y sabe, son los mejores. En otras palabras, una persona en la cual se produce la santificación en su vida es una persona, mi amado hermano, que va a vivir siempre una nueva vida, no conforme a sus deseos, sino conforme a los deseos de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Son esas personas, mi amado hermano, que pueden sobreponerse sobre toda presión del mundo, del enemigo. Pueden sobreponerse de ese momento en adelante sobre toda situación de Satanás, de la carne, oferta, tentación, todo lo que venga del mal. Estas personas en las cuales la santificación a través de Jesucristo se está produciendo en su vida, son personas que, al igual que Daniel, con facilidad le van a decir a esos platos de lenteja: no, no y no. Déjeme decirle algo. La santificación yo lo veo como el nunca perder el estado original agradable de Dios para su hijo. No sé si alguien me está escuchando. Es como que tu carro del año nunca envejezca, pues, ni aunque venga el 2015, el 2016, el 2017, el 2020, y tu carro siga siendo del año. Así veo la santificación. Es ese sello glorioso que, aunque vivas en el mundo no te está contaminando. No sé si alguien me está escuchando. Que aunque de repente donde vayas en un mall o algo pase alguien ahí semidesnudo, no afecte tus ojos santos. Y a su nombre. No es que te vas a poner las manos así, no. Tú puedes mirar sin pecar si tu mirada no fue la que buscó la situación. No sé si me está escuchando. El problema es que cuando satisface esa mirada, ahí es cuando verdaderamente algo no está haciendo buena conexión con Dios. O yo no sé si alguien está escuchando esto. ¿Qué sucede cuando los cables de su batería de su carro no están bien apretados, no están bien corroídos, están bien oxidados? Y por más que usted le dé a la llave lo más duro, no le va a arrancar. Porque no está haciendo buena, ¿qué? Conexión.
Tú no puedes producir los frutos por ti mismo si no es por Dios. Si estás con Dios, si permaneces en Dios, estás agarrado de la vid, mi amado hermano. Por eso Jesús dijo en el libro de Juan, sin Él nada podemos hacer. O sea, todo lo que hagas va a ser en vano. ¿Por qué? Porque es lo mismo que va a hacer el mundo. Amén. Ese efecto de la santificación la produce Jesucristo. Cuando nosotros nos proponemos, mi amado hermano, por la luz que Él ilumine nuestro ser, que viene de Él, todo viene de Él. Él nos inspira, Él nos ilumina, Él nos hace ver todo muy claro. Entonces nosotros tomamos la determinación de guardarnos, tomamos la determinación de obedecer, tomamos la determinación de serle fiel a Dios, mi amado hermano, y podemos hacer las cosas que agradan ¿a quién? A Dios. Aunque tu carne no le guste o no le parezca. Primera Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Dios es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido ¿de dónde? De Dios. Cuando tú haces lo correcto ante los ojos de Dios, es porque lo que tú estás haciendo viene ¿de dónde? Proviene ¿de dónde? De Dios. Yo por sí mismo no puedo hacer nada. Todo lo que hago justo lo hacemos a través ¿de quién? Con la ayuda de, hermanos, si el mundo pudiera hacer las cosas por ellos mismos, entonces el mundo estaría súper bueno, súper hermoso. No sé si alguien me está escuchando, pero ¿cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que el mundo está hecho a pedazos? El mundo ya no sabe qué hacer, los gobiernos ya no saben qué hacer. Mire, el pobre presidente de México, el gabinete, ya no saben qué hacer, hermano. Todos nuestros gobernantes de todos nuestros países. Ya para mí no son alegría las elecciones, hermano, es más tristeza. En serio. ¿Por qué? Porque el mundo, imagínense, hermano, si se hiciera una hora de silencio en el mundo entero, si todos los países del mundo se pusieran de acuerdo a hacer una hora de silencio y preguntar si hay un Eliseo en su país, preguntar si hay un Elías en su país que les pueda mostrar qué realmente está pasando con su país y por qué los países están de cabeza, por qué los países ya son como ese potro, mi amado hermano, indomable. Si tan solamente se hiciera una hora de silencio en cada país y se preguntara qué es lo que nos está pasando, ya se nos salió de la mano todo. Que tú y yo sabemos que ya se les fue de las manos todo. Como aquel padre, aquella madre que ya no tiene autoridad en su hogar con sus hijos. Y la situación está tan fácil. Porque el sabio de sabios dijo, ustedes sin mí nada pueden hacer. Tú no puedes producir justicia si no es a través de Él. Tú no puedes producir los frutos que habla la palabra de Dios, el amor, la paz, la benevolencia, mi amado hermano, la humildad, si no es a través de Dios. ¿Sabe cómo le pasa al mundo? Como aquel león que lo han domado. Y hace días estaba viendo con mi esposa esta noticia y vimos el video. Ese león que siempre estuvo en una jaula, lo sacaron, hacía su show en el circo, pero mire, de repente, hermano, el cráneo se lo abrió y se lo estaba ya casi ya comiendo todo aquí del cuerpo a la persona y se le llevaron semimuerto al hospital. Así es la persona sin Cristo que piensa vivir una vida agradable sin Dios. Sin la ayuda de Dios, sin la santificación de Dios. O sea, yo no necesito nada de eso. Y cuando menos siente, allá va a parar detrás de la cárcel.
¿Y a qué horas hice esto? ¿A qué horas hizo el otro? Pero imagínense los frutos del Espíritu que produce Dios en nuestra vida. La paz. La paz. Por eso dice, la paz que nadie la puede dar. Mi paz os doy, dice, mi paz os dejo, no como el mundo la da, porque la paz del mundo es una paz ficticia, una paz momentánea, pero la paz de Dios es eterna. La paz de Dios, mi amado hermano, mientras yo esté con Él, mientras yo obedezca a Él, puedo vivir en paz. ¿Cree que se puede o no se puede? Mire, Jesús, en medio de una gran tormenta, que el barco se hacía así y allá, iba bien dormidito ahí. Y usted con una gotita que le caiga ya está levantándose con miedo y lloro. Y Jesús con paz adentro de esa barca. Los discípulos con miedo de morir y Jesús tranquilo. De la mano que se le diga, tranquilo con el Señor. Si no está tranquilo, porque el Señor no está con usted. O usted no está con Dios, una de dos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo usted va a sentir miedo si Dios está con usted? ¿Sabe qué? Gaby siempre me dice esto: papi, cuando ya estás en casa me siento bien segura. Cuando papá está en casa. Imagínense que si nosotros tuviéramos la plena seguridad que papá está con nosotros, papá del cielo, Él dice, no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas, 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 yo estoy contigo. Quiere decir que el momento que dejaste de creer a eso, ese fue el momento que dejaste ir a Dios de tu vida. Por eso vives con miedos e incertidumbres en la vida. He escuchado personas que ponen en el Facebook, estoy aburrido. A esa persona le falta la vida de Dios. ¿Cómo puede estar aburrido? Si Pablo dice que se gozaba en las prisiones y esta persona no está ni encarcelada, hermano, tiene refrigerador, tiene sodas, tiene agua, tiene comida y aburrida, hermano. Mire, hermano, dígame usted cómo está. Estoy hablando de gente cristiana, no estoy hablando de gente del mundo. Bueno, gente que se llama cristiana, ¿verdad? Vamos al capítulo 3, versículo 9 de 1 Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Al mundo no le gusta que se le diga que es hijo del diablo, pero usted solamente puede ser hijo de dos. Y usted tiene que escoger uno o el otro. Si no obedece a Dios, aunque usted no quiera, es hijo del diablo. Y a su nombre. Si usted solo tiene dos opciones, hermano, o escoge la eternidad con Dios o la eternidad con Satanás. No hay, como dice la Iglesia Católica, ¿verdad?, el término medio, ni el infierno ni el cielo, sino que, ¿cómo le llaman ellos? El purgatorio. Yo no sé dónde encontraron eso y en qué Biblia lo encontraron, hermano. No hay, la Biblia no habla, Dios no habla de términos medios. Solo hay dos lugares, el cielo o el infierno, Dios o el diablo, la vida o la muerte, la justificación o la condenación.
Amén. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es. Voy a repetir. Todo aquel que no hace lo agradable ante Dios y que no ama a su hermano, no es de Dios. Alguien me hizo esta pregunta por mensaje de texto y me dice: pastor, soy cristiana, me dice, pero tengo un problema. Hay una hermana en la iglesia que no me cae bien, me cae mal. Yo le dije: ese no es un problema, hermana. Le dije: ay, de verdad no es problema. Le dije: es un gran problema. La asusté más. ¿Cómo así? Me dice: usted no es hija de Dios, usted es hija del diablo. Dios es un Dios de unidad. Dios es un Dios de perdón. Y Él nos manda a amar a nuestros enemigos. Amar a los que por ciertas razones te hicieron algo, pasó algo, te dijeron algo o le dijiste algo, sea lo que sea. ¿Vamos a ser hijos de Dios o hijos del diablo? Este es el problema, que por falta de esta clase de enseñanza, por miedo a qué dirán, por miedo a perder gente. Hermano, ¿y quién le dijo a usted que el cielo va a estar repleto de gente? Eso dijo Jesús. Dijo: muchos son los llamados y pocos ¿qué? Él también dijo, y no fue alguien de ahí de la calle ahí que se paró a predicar. Jesús dijo también: el camino que lleva a la perdición es muy ancho, ¿y cuántos caminan por él? Y el camino que lleva a la vida eterna es angosto. ¿Y qué dice? Y ahí vean puro sándwich apretado. No, dice: pocos caminan. Y aunque es angosto, pocos caminan. Imagínense, Él lo ve la situación del hombre. Son las mismas generaciones, hermano. ¿Usted cree que esta generación es más obediente o más desobediente que la de antes? Lo mismo. Los designios del hombre es lo mismo. Inclinación ¿hacia qué? Hacia lo malo. La madre está llorando cuando murió. Pero es que mi hijo no era malo. Ay, Dios mío, todavía ya murió y todavía está ciega. No era malo, dice, y lo mataron robando en una tienda. Entonces, ¿a qué le llama malo ahí entonces? No sé si alguien me está escuchando. Si tan solamente en el momento que tenía 7 años y se quedaba con el sencillo, con el cambio, con el vuelto, sean 3 centavos, 4 centavos, allá estaba la maldad injertada en su corazón, la semilla del pecado. Por eso después ya no se conformó con robar 5 centavos, tú quieres robar a tiendas más grandes, porque de pequeño no se le fumigó el pecado con la palabra de Dios. Y a su nombre. Un buen agricultor, cuando ve que está saliendo, mi amado hermano, mala hierba, ¿qué hace? La quita y la corta. Ay, no, es un niño. Espérate que crezca más, vas a ver el pecado de mejor color. Pero ese pecado ya venía injertado desde que nació. Esos indicios de maldad ya lo trae todo ser humano. Así nazca hijo, mi amado hermano, de predicador, hijo de mundano, hijo de un santo, hijo de un impío. Todos los que nacen, dice la palabra de Dios. ¿Cómo dijo el salmista? En pecado me concibió mi madre. Y la madre de David era una mujer santa de Dios. Pero la semilla del pecado la traemos todos los seres humanos. Y solamente uno la puede desarraigar, la puede fumigar y nos puede limpiar, purificar, santificar, regenerar,
Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. No hay otro como nuestro Dios, hermano. Y el que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Verso 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, ¿qué dice? En muerte. En el momento que usted le desea mal a alguien o le incomoda algo del hermano, y en vez de orar, usted viene y se lo reprocha. Yo no puedo quitar los defectos de nadie. Amén. Yo no puedo, que no soy Jesucristo. Amén. Es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo de Dios, es la que hace las cosas en nuestra vida. Pero yo no voy a odiar a alguien solamente porque esa persona, mi amado hermano, no es como yo soy, o no cree como yo creo. No sé si me está escuchando. Tengamos cuidado. Nuestro deber es amar a vuestros enemigos, a vuestros hermanos, etcétera, etcétera. Todo aquel que aborrece, dice 15, a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Lo mismo que un asesino, así es alguien que le cae mal a alguien. ¿Me escuchó? ¿O qué entiende usted por aborrecer? Caerle mal. Cuando la palabra dice que Dios aborrece el pecado, ¿sabe qué significa? Le cae mal a Dios el pecado, que no puede estar enfrente del pecado. Le da náusea. Cuando tienen oídos. Cuando usted le da náusea a ver a alguien, tenga cuidado. Porque Dios nos manda ¿qué? Amarnos. Al mismo lugar donde van a ir los homicidas, los asesinos, al mismo lugar van a ir los que aborrecen y no aprenden a amar a los demás. ¿Sabe usted que Dios nos hizo a todos diferentes? Yo a todos ustedes los veo con ojos, con dos ojos y con una cabeza. Pero hay algo que los diferencia a cada uno de ustedes. Amén. ¿En serio? Usted me va a caer, un ejemplo, el hermano Wilson. Yo voy a guardar algo contra él solo porque él no se peina como yo me peino. ¿Ah? No, pero usted tiene que peinar como yo. Y le empiezo a llevar la contraria, solo que no se peina como yo me peino. Sí, hay muchos cabellos que no se prestan para diferentes peinados. Hay unos que ni el peine les entra, hermano. ¿Y cómo les va a exigir uno que se parezca a uno? Tenemos cuidado cómo está nuestro corazón. Que la palabra es la palabra. Se nos ha dicho en los templos, ¿cuánto quieren al cielo? Amén, amén. Pero no se nos dice cómo se puede entrar al cielo. ¿Con qué actitudes somos que vamos a entrar al cielo? Es muy fácil decir amén, amén. Sí, pero la Biblia nos enseña cómo se puede entrar al cielo. La única manera de entrar al cielo. Imagínense, Juan tuvo que tratar su problema que traía con Pedro. Pedro y Juan se traían un grande problema ahí de choques. Y es su nombre. Los dos maduraron y aprendieron
que tenían que amarse. Y a su nombre. Entonces, esos choques, diga conmigo, esos choques son producto de inmadurez. Vemos ya después un Pedro ya bien establecido como un hombre de Dios maduro, con los frutos del Espíritu en su vida. Y un día Pablo le llama la atención en público y Pedro se quedó calladito. Ni siquiera guardó ¿qué? Resentimiento, como el Pedro de antes. Ay, pero antes le saca la navaja y ¡fua! ¿Se da cuenta? Muchas de nuestras tonterías que hemos cometido como cristianos han sido por inmadurez. Y ahora dice, híjole, ¿por qué me enojé contra él, contra ella? Qué inmaduro fui. Y a su nombre. ¿Y por qué me entró esa cosa de celo en mi vida solo porque ella sí se pudo guardar y a mí se me fueron las libras sin darme cuenta? No todos somos iguales, hermano. No todos tenemos la misma complexión. Yo puedo comer lo que sea y no engordo. Y hay otros que una cosita comen y engordan 10 libras. Pero es que así son nuestras complexiones, no todos somos iguales. Amén. El que ama va a amar, sea flaquito, sea gordito, va a amar porque el amor sobrepasa todo eso. Sobrepasa los defectos, sobrepasa las virtudes, sobrepasa todo. Y a su nombre. Moisés fue uno de los primeros que mostró que el amor sobrepasa toda barrera, sobrepasa color, sobrepasa todo. Moisés se casó con una etiopía, mi amado, con una mujer de Etiopía. Imagínense, si yo soy morenito, la de Etiopía es más morenita que yo. Y Moisés se casó con una de ellas. Y Dios lo aprobó. Que el amor es el amor. Y a su nombre. Pero somos tan prontos para juzgar. Arruinaste nuestra familia, como que tan hermoso fuera él. Si nos viéramos en un espejo, ¿cómo somos? Lo que somos de hermoso es por la gracia de Él. Por la gracia de Él, por su gracia. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.